Eso. ¿Se ve? Sí, súper bien. Sí. Bueno, nosotros vamos a hablar ahora de algo que se llama temas. Ok, están construyendo la casa de Dayana. Y lo de temas tiene que ver no solamente con Excel en realidad, sino que con cualquier programa de Office. Y esto tiene que ver en cuanto a cambios que se pueda realizar masivamente a un libro que contenga varias hojas y que esas hojas estén formateadas con tres tipos de atributos. Un atributo sería el tipo de fuente. Ustedes tienen que saber que en una planilla ustedes pueden ver cualquier cantidad de tipos de fuente. Lo normal es trabajar con uno solo o con tal vez dos o tres. Excel sugiere que se trabaje con dos, un tipo de fuente para los títulos, un tipo de fuente diferente para para el cuerpo, digamos, de los datos. Y cuando hablamos de eso, tenemos en cuenta a ese sector de la cinta de opciones que muestra al tipo de fuente de la celda activa. Es decir, ahora, por ejemplo, en tu pantalla podemos ver que si nos ponemos ahí en San Lorenzo, en B5, esa celda tiene un tipo de fuente diferente a otras celdas que puedan tener, digamos, tipos de fuente diferentes. ¿Y dónde vemos eso? Vemos allá arriba en la parte de fuente, propiamente del grupo fuente, de la pestaña inicio, y ahí tenemos la lista de los tipos de fuentes. Si nosotros entramos en esa lista, porque si bien vemos Buca Antigua, que es la fuente que está en la celda seleccionada, vemos una lista. Esa lista es la lista de todas las fuentes que están cargadas en la máquina y que se pueden ver mediante este selector. Ahora bien, este selector tiene en la parte inicial de la lista, es decir, arriba mismo, necesito que le lleves un ratito a tu barra de desplazamiento. Perfecto. Quiero que noten algo, si por ahí no se hayan percatado antes. Las primeras dos fuentes son fuentes del tema. ¿Qué significa eso? Que un tema es un conjunto de tipos de fuente, colores y de aspecto de formas, ¿sí? Entonces, lo que acá estamos viendo es que la fuente que estamos seleccionando en este momento, no la fuente, el tema que estamos seleccionando en este momento tiene dos fuentes que son de ese tema, ¿sí? Y una de las fuentes corresponde al, ¿cómo se llamaba? Al título, es decir, al que si nosotros elegimos, vamos a ver como si fuese un título y si nosotros elegimos la otra fuente, vamos a ver como si fuese el texto del cuerpo de la planilla, ¿sí? Entonces, la idea es un poco que si yo trabajo con mis planillas, con estos dos formatos, lo que voy a ver es que en la medida que voy trabajando con este tema no va a haber ningún cambio, pero ¿cuándo vamos a ver un cambio? Cuando hagamos cambio de tema. Entonces, el cambio de tema vamos a ver después de todo lo que voy a mostrarles, porque hasta acá yo les dije que un tema consta de tres atributos. El primer atributo es el tipo de fuente, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ya estamos viendo nomás la lista. Esa lista también se puede ver en un lugar diferente. En realidad en dos lugares más. Se puede ver tanto en el clic derecho, porque si por ejemplo nosotros nos ponemos en la misma celda San Lorenzo, hacemos un clic derecho, ese clic derecho también allá arriba nos muestra también la lista de las fuentes. Y si entramos en esa flecha de la lista, vamos a volver a ver lo mismo que nos mostró la cinta de opciones. ¿Sí? O sea, para entender nomás que en el mismo lugar o que en los dos lugares diferentes vemos la misma cosa. Y una tercera opción sería ingresar hasta el panel de formatos de celda. Entonces, si nosotros ingresamos al panel de formato de celda del modo que conozcamos, es decir, control 1 o clic derecho formato de celda o haciendo clic en ese esquinero inferior derecho que tiene cada grupo, por ejemplo, fuente, por ejemplo, alineación o número, en cualquiera de ellos podemos acceder hasta el panel de formato de celdas y ahí también le vamos a encontrar al que corresponde a nuestro formatos o tipos de fuentes, ¿sí? Entonces, quiero que hagas un poco un clic acá, por favor, Eli.
Al hacer un clic en ese esquinero, tendría que ingresar a nuestro panel de formato de celda y en ese panel también le vemos a la lista de las fuentes. Entonces, ahí nomás no hay un cambio o eh, una característica que nos diga cuáles son las fuentes del tema. Porque si le llevas hacia arriba a ese botón, no al botón, a la barra de desplazamiento, sí, aparece sí que. Ahí arriba aparece otra vez Cambria y Calibri como fuentes del tema, pero no aclara que son esos dos, digamos, fuentes del tema, simplemente para entender las diferencias que hay contra las dos otras opciones que habíamos visto, pero de todos modos estamos viendo eso. A lo que vamos nomás es que de toda la planilla, esas tres columnas, la que está en verde, la que está en amarillo y la que está en celeste, no tienen a propósito fuentes del tema. De hecho, vamos a verificar un poco. Si le damos cancelar y, bueno, en este caso estamos en San Lorenzo. En San Lorenzo ahora vemos Bodoni, pero hace rato, o sea, si te pones en Villeta, por ejemplo, que no se cambió el tipo de fuente, Buca Antigua. Buca Antigua está en toda la columna amarilla, menos San Lorenzo que le cambiaste a Eli, pero no importa. En la columna verde vamos a ver que aparece un tipo de fuente diferente. Si te pones en la columna verde vamos a ver que aparece Arial y Arial no corresponde al tipo de fuente del tema, sino que corresponde a Cambria y Calibri. Y la tercera, que es la columna nombre que está en celeste, tiene como fuente a Comic Sans. Ahora bien, los de la derecha, todas las columnas y todos los datos de arriba también ya tienen fuentes del tema a propósito, ¿sí? Todos tienen Cambria. No sé si nos vamos un poco más arriba a ver si todos tienen Cambria también. Cambria todavía y el título Cambria, Cambria, Cambria. Bueno, toditos Cambria por lo que vemos, sí. Bueno, entonces, hasta acá lo que les estoy mostrando es el atributo de tipo de fuente. Vamos a hacer un paréntesis y ahora vamos a pasar al segundo atributo. ¿Cuál es el segundo atributo? Colores. Quiero que visualices el color de fondo de esa celda combinada en la celda A3 o en San Lorenzo, igual nomás, en realidad en cualquiera de las celdas que tienen un color de fondo. ¿Por qué? Porque esas celdas que tienen un color de fondo se pueden visualizar en el botón que corresponde al cambio de formato o cambio de color de la celda, ¿sí? Que es el pote de pintura con un piso de color amarillo normalmente, que está en la cinta de opciones en el grupo fuente. Ese botón tiene una flecha a la derecha y si yo presiono la flecha de la derecha, vamos a ver que aparece un panel de colores. Esa paleta de colores muestra a tres paletas. Vamos a tener en cuenta para entender esta explicación. La primera paleta que se encuentra arriba es la de colores del tema. Las de colores del tema son todos aquellos colores que acompañan al tema seleccionado en Excel, ¿sí? Quiero que noten que esta paleta tiene 10 colores principales y estos colores principales están arriba, debajo del título. Esos colores que son los seleccionados por el tema tienen debajo a cinco líneas de colores, pero estos colores no son otra cosa que su combinación de los colores principales con los énfasis más claros o más oscuros de esos colores principales. Entonces podemos ver que la mayor parte de los colores en todas las tres paletas forman parte de los colores del tema. La segunda paleta es la paleta de colores estándar. ¿Y esta paleta qué significa? Esta paleta tiene en cuenta a ciertos colores, también son 10, que son colores que no aparecen probablemente en la actualidad en los colores del tema, pero no pasa por ahí, sino pasa porque no importa con qué tema yo me quede o seleccione, esa paleta de colores estándar nunca va a cambiar de color, ¿sí? No así la paleta de colores del tema, que más adelante les voy a mostrar cómo se hace un cambio de paletas o cómo se hace un cambio de tema para que le afecte a tanto colores del tema como a las fuentes del tema que ya vimos en un primer momento. Después hay otra paleta que es la tercera de colores recientes. Esta paleta puede no salir en todas
las versiones de Excel. ¿Por qué? Porque si no utilizo colores diferentes, ya sea para letras o ya sea para fondos de celda en mi planilla, diferentes a colores estándar o a colores del tema, esta no tiene necesidad de mostrarse. Ahora, ¿cuándo se muestra? Cuando yo necesito un color diferente a los colores que encuentro en las dos primeras paletas. Entonces, pueden notar ustedes que estos primeros colores de la paleta de colores recientes son unos colores rosados, y esos rosados, por ejemplo, no están ni arriba en los colores del tema ni en los colores estándares, ¿sí? Entonces, puede que yo necesite aplicar a mis planillas algún color que no se encuentren en ninguna de las dos primeras, entonces voy a empezar a usar la tercera. Pero ¿cuándo lo que va a aparecer la tercera? Cuando yo seleccione de la paleta de colores, que no es ninguna de las dos primeras, sino donde está en el botón que está más abajo, en el de más colores. Si yo entro a más colores, de hecho quiero que entre un ratito, Eli, vamos a ver que aparece un panel diferente. Vemos un panel con dos pestañas. Cada pestaña contiene una paleta. La primera paleta de estándar son algunos colores que se pueden utilizar desde ahí para poder añadir a la paleta de colores recientes. Si por ahí selecciono uno que coincide con mis dos paletas primeras, entonces no va a salir en colores recientes. Pero si no coincide, entonces ahí sí va a verse en la paleta de colores recientes. Esta sería una opción. Luego tenemos otra opción, la de personalizado. El color personalizado tiene ya en cuenta factores técnicos de códigos. Entonces, cuando ustedes se van, por ejemplo, a una pinturería, no sé si alguna vez se fueron, ¿verdad? O cuando se van a estos que hacen carteles publicitarios, ellos necesitan definir de forma uniforme o de una manera estandarizada el color que el cliente le está pidiendo. Entonces, yo puedo decirle nomás, haceme a mi logo con el color amarillo, rojo y azul. Y ellos tienen una gama de colores rojos, una gama de colores azules y una gama de colores amarillos. Entonces, si yo quiero definir exactamente el código del color que yo necesito que aparezca visible en mi logo, entonces ahí es donde yo tengo que manejarme con códigos. Y existe un código de matrices de color que se utiliza, digamos, para ese efecto. Entonces, Excel no escapa de esa codificación de colores y te la presenta en este momento, digamos, ¿verdad? Entonces, acá yo puedo ver que en la matriz de modelo de color RGB, que no es otra cosa que rojo, verde y azul, en inglés nomás, ¿verdad? Red, green y blue, ¿verdad? ¿Cuántos puntos de color tiene cada combinación? Entonces vemos abajo el rojo, 255, que es el valor máximo de puntos que puede tener básicamente ese color. Verde también 255 y azul también tendría que estar en 255, solamente que esta combinación que estamos viendo, que es el amarillo intenso, tiene básicamente esa cantidad de puntos para el azul. Y abajo hay un código otra vez, pero que en realidad creo que es hexadecimal, ¿sí? ¿Por qué? Porque así también, yo creo que yo ya les expliqué el tema de el carácter, ¿cómo era? Símbolos del mapa de caracteres. Así como hay un código hexadecimal para los caracteres, también hay un código hexadecimal para los colores, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ver esa codificación que arranca con un numeral, ¿sí? Y ese numeral y las letras y los números que se ponen a la derecha son los datos que forman parte de ese código. Entonces, acá lo que quiero que se entienda es que la paleta de colores personalizado muestra los colores verdaderos. No recuerdo de cuántos colores formaba parte de esta tela, pero creo que son 24 millones de colores diferentes, algo así. Entonces puede darme esta cantidad de combinación de matrices. Ahora, si entro en modelo de color RGB, vamos a entrar un poco ahí en la flechita, Eli. En esa flechita vemos que hay otra matriz de color que es HSL. Y HSL también por su sigla en inglés habla del matiz, la saturación y la luminosidad del color que estoy buscando. Entonces, yo puedo codificar a través de la matriz RGB o a través de la matriz HSL.
para poder tener visible el color de forma estándar que se maneja, digamos, en el momento que quiero identificar ese color. Bien, pero eso es a nivel técnico. Acá, por ejemplo, si yo quiero elegir un color, puedo hacer nomás un clic en cualquier parte de esa tela de colores que tengo arriba del modelo de color. Y al hacer un clic, yo voy a ver dos cosas. Primero, que el punto exacto donde dice clic se muestra a la derecha en esa vista previa, donde dice, por ejemplo, nuevo y decía actual. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que actual es el que ahora está en la celda y nuevo es el que ahora yo acabo de hacer clic en la tela. Ahora bien, a la derecha de la tela hay otra vez una columna que muestra las combinaciones de ese color en el medio, los más claros para arriba y los más oscuros hacia abajo, ¿sí? Entonces, nada, les hago nomás una presentación de todo lo que tiene que ver con color, porque va a ser la única vez que vamos a hablar de colores acá. ¿Por qué? Y porque el tema de colores es otra vez muy personal a cada usuario. Entonces, yo no me voy tanto por combinación de colores, pero sí para mí es útil que ustedes conozcan esto por si se dé la necesidad de hacer en algún momento, en alguna planilla que tengan, la definición de colores de forma uniforme. Entonces, quiero nomás que conozcan que estas son dos opciones para poder identificar y para poder definir algún color que no sea que, no sé, alguien pida verde oscuro y todos presentan un verde oscuro, pues ni uno es igual, digamos, ¿verdad? Entonces, la idea es de uniformar el color teniendo en cuenta ciertos códigos y estos códigos de color podemos utilizar, digamos, para poder hacer una combinación entre cada uno de los usuarios que quieran, digamos, uniformar algún que otro dato de colores en este caso. Bien. Podemos darle cancelar nomás. Yo quería nomás mostrarles cómo funciona esto. Por un lado, ya hablamos de los colores. Quiero que noten que si entramos ahora en la paleta de colores del balde, que tiene el piso amarillo en la flechita, vamos a ver que el amarillo más intenso está marcado por un color rojo ahí en la paleta de colores estándar para entender que este es el color que se tiene seleccionado en esa celda, ¿sí? O sea, quiero nomás ver si ustedes notan la diferencia que hay entre los otros colores con el amarillo que tiene ese resaltado en rojo, digamos, en los bordes del color. Y viendo de esa manera, quiero que ahora te posiciones en una celda diferente, cualquiera diferente de esas tres columnas, por favor, Eli. Eh, en este caso, en esa sigue siendo un color de la paleta estándar. En la de la derecha, el amarillo también va a ser un color de la paleta estándar, pero fuera de esas tres primeras, los colores que se están identificando se identifican en la paleta de colores del tema. Entonces, eso es lo que quiero que noten, que cualquiera de las columnas, desde la D hasta la H, tienen combinaciones de colores de la paleta, de colores del tema, no así de las tres primeras columnas, A, B y C, que tienen a propósito la información de los colores de la paleta estándar. Bueno, me falta un atributo más, que es el que le voy a mostrar ahora. Quiero que noten que a la derecha, debajo de ese pesoquita que está ahí a la derecha de la pantalla, hay una cruz o una forma. Esa forma fue insertada, digamos, desde la opción insertar formas y tiene un formato ya preestablecido por Excel. Es decir, cuando yo me fui a insertar esa forma, Excel no me preguntó qué formato ni qué color quería yo que tenga esa forma, sino directamente asumió un color predeterminado y una forma predeterminada para la visualización. Entonces, eso es lo que básicamente también hace que el tercer atributo de la combinación de temas me permita a mí modificar esa forma o el aspecto que tiene la forma. Vamos a verlo de la siguiente manera. Quiero que, por favor, noten que arriba en la cinta de opciones hay una nueva pestaña llamada herramientas de dibujo a la derecha, ¿sí? Dice herramienta de dibujo formato al lado de la pestaña ayuda. Esa. Bueno, ahí por ejemplo, él me da la opción de hacer cambios de aspecto. En este caso tengo estilos de forma, estilos de word art y esas combinaciones yo puedo modificar para que modifiquen también el aspecto de mi forma. Ahora bien, quiero que noten que hay un botón llamado efectos de forma. Quiero que ahí entres un ratito, Eli. Y en efecto de forma tenemos varias opciones, ¿verdad?
preestablecido, sombra, reflexión, iluminado, bordes suaves, bisel, giro 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo entrar a hacer modificaciones de la forma que van a, o el aspecto que va a tener mi forma para poder resaltar un poco más la información que tengo en mi planilla, darle animaciones, etcétera, etcétera. Pero hasta acá simplemente me sirve que ustedes sepan que el factor tema va a cambiar estos tres atributos: tipo de fuente, colores y efectos. Bueno, vamos a hacer, digamos, el cambio del tema, porque acá, hasta acá les expliqué nomás cuáles son los aspectos que iban a modificar en el caso de cambiar un tema. Ahora les voy a mostrar dónde se hace el cambio del tema. Bueno, para eso necesito que nos vayamos un rato hasta... Ah, no, antes de eso quiero mostrarles algo más que es muy útil también. Vamos un poco hacia la derecha. Hasta la columna L vemos que hay figuras, hay texto, pero desde la columna L hacia la derecha no hay nada. Quiero que te vayas bien arriba, Eli, y vamos a ver un poco cómo en una planilla se puede insertar un flujo de formas. Y esto lo vamos a hacer con ayuda de una herramienta que anteriormente venía como un complemento externo de Excel, pero ahora casi eh, las herramientas ya vienen como algo interno de Excel. En este caso, quiero ver nomás que si nos vamos a la cinta opciones en insertar, cinta opciones, insertar, eso. Ahí quiero que noten que al menos en la pantalla de Eli hay un botón llamado ilustraciones. Puede que en versiones diferentes sea diferente la forma de ver estos botones, pero ahí, por ejemplo, hay uno, de entre todos los que están ahí, hay uno llamado Smart Art, ¿sí? El botón Smart Art es una herramienta que me permite añadir flujos o bloques gráficos para poder enriquecer aún más el aspecto de alguna planilla que yo necesite, digamos, modificar. En este caso, tiene una partida de gráficos, ¿sí? Yo en realidad voy a usar una nomás como ejemplo para que ustedes sepan más o menos cómo utilizar. No sé si ustedes suelen usar o no esto, pero cuando uno necesita hacer una presentación en PowerPoint, de repente esto está disponible para poder utilizar los números del Excel, transformarlos a estos gráficos y a partir de ahí pueden volver a pasar al PowerPoint, por ejemplo, y hace, digamos, Profe, sí, una consulta. sí, cómo no. A mí me suelen pasar trabajos así en Excel hechos, así que tienen fórmulas. Y esas Sí, fórmulas, por ejemplo, de alguna parte ellos sacan. O sea, nunca pregunté, ¿verdad? Pero ok, siempre me llamó la atención ahora que veo estas imágenes. ya. No, o Es sea, algo así. hay que entender que son cosas diferentes las fórmulas de los dibujos, ¿sí? O sea, hasta acá, ¿por qué les muestro los dibujos? Porque este tema de los colores de fondo, en realidad no es solo para colores de fondo, es para colores de fuente, para colores de los gráficos, para colores de las formas, para colores de las tablas dinámicas, para colores de tablas estáticas, para colores de, no sé, lo que se les ocurra que quieran ustedes insertar en Excel. Por eso nada más les muestro. Ahora, todo lo que sea fórmulas puede venir, digamos, o en celdas, en gráficos también podrían, no sé, en formatos condicionales, ¿cómo se llama esto? En validaciones, en tablas dinámicas, pero en campos calculados, pero en gráficos muy raras veces uno ve una fórmula en el gráfico, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que me dijiste nomás, quiero identificar bien, digamos, lo que me estás queriendo decir, por eso nomás te digo que fórmula en gráfico es muy difícil de encontrar, pero no sé, de repente si tenés una planilla con eso que me querés tratar de explicar, puedes compartir un ratito tu pantalla y podemos ver sin problema, ¿verdad? Para tratar de entender bien qué es lo que me estás queriendo decir, ¿verdad? No, en esta computadora no tengo. Aquí no En pasa la nada. otra computadora. Pero de por ahí, cuando vamos complicando más, o sea, porque nosotros más adelante vamos a ir haciendo ejercicios más avanzados,
Ahí a lo mejor encontramos algo similar a lo que vos me estás diciendo, ¿sí? A lo mejor le encontramos para que vos me digas, "Ah, profe, esto era lo que yo te quería explicar, ¿verdad?". Pero por de pronto, quiero que noten nomás que acá en esta lista, en la categoría de la izquierda, aparece la lista de los tipos de gráficos que tiene esta herramienta y quiero que se vayan al que corresponde a jerarquía. El que corresponde a jerarquía nos va a traer todos aquellos que son organigramas. No sé si en algún momento ustedes tuvieron que construir un organigrama o vieron que se presentó una información como organigrama, etcétera, pero les muestro nomás con qué herramienta se construye esto en Excel. Hay gente que está en recursos humanos, por ejemplo, y quiere hacer tema de, ¿cómo era que se llamaba? Flujo, flujograma para los manuales de procedimientos, etcétera, etcétera, y no sabe cómo hacer, o si lo hace así muy arcaicamente. Entonces, esta sería una herramienta que se puede utilizar para poder justamente hacer como si fuese un objeto en la planilla de Excel, ¿sí? Bien, vamos a seleccionar el primero de todos o sea, ahí es el primer organigrama. Bien, vamos a darle a aceptar. Quiero que noten nomás que cuando insertamos esta figura se inserta como un objeto encima de la hoja. Tiene, digamos, una estructura que está vacía. Si bien dice texto, 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 yo puedo entrar a modificar. Vamos a suponer que vamos a construir un organigrama. Puede ser el organigrama del lugar donde trabaja, no puede ser un organigrama ficticio, nomás también. No hay ningún problema. Vamos a tratar de rellenar esos cuadros con los cargos. ¿Sí? Entonces, pongan o poner quién es el que está en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿De tu trabajo o de algo ficticio? No sé, decime vos, profe. Bueno, vamos a suponer que vamos a hacer una empresa entre nosotros. Vos vas a ser la presidenta de la empresa. Entonces, vas a poner ahí tu nombre en esa caja vacía de arriba, ahí. Nombre y apellido. Bueno, yo voy a ser tu asesor. Entonces, yo voy a estar ahí en la caja de abajo. Ahí va a estar entonces Humberto Quiñones, Humberto con H, Quiñones con Z. Eso. Y tu primer anillo va a ser, eh, va a ser Dayana. ¿Sí? Entonces va a estar ella ahí a la izquierda o eso, ahí. Dayana. Y vamos a inventar o poner el nombre de dos personas más que vos conozcas. O si querés inventar, no hay problema. Entonces vamos a dejar así nuestro organigrama, ¿sí? Poner nomás nombres que quieras. Bueno, quiero que notes que este organigrama ya está completo, ¿sí? O sea, evidente, si una empresa más grande va a tener seguramente más cantidad de cajas, pero en este caso es simplemente para ver qué podemos hacer con ese organigrama. El organigrama tuvo un color predefinido o predeterminado y también una forma predeterminada, pero tengo una herramienta allá arriba llamada herramientas de Smart Art que me muestra dos pestañas de diseño y de formato para poder entrar y hacer cambios, ¿sí? Entonces, quiero que entres primero en los estilos Smart Art. Quiero que veas que hay varios estilos, de hecho que aparecen 5 en una primera línea, en realidad hay más todavía. Si ves a la derecha hay unas flechas que señalan hacia abajo, si señalas el último vas a ver mayor cantidad. Entonces, en el momento que te vas cambiando, él va a ir seleccionando, pero todos los cambios muestran formas predeterminadas por Excel, y el color trata de mantener siempre en ese color predeterminado. Bueno, entonces, ¿de dónde sacó este color predeterminado? Y este color predeterminado también lo sacó de el color de paleta del tema, ¿sí? Y eso es lo que quiero mostrarles, que si bien ustedes ya vieron una forma que estaba insertada, ahora a propósito les obliga a insertar este organigrama para poder ver qué cambios se pueden hacer, eh, a una forma, digamos, de Smart Art para poder trabajar con esta información también junto con los datos de la planilla. En este caso, seleccionar cualquiera de ellos. Yo no tengo preferencia por ninguno. Cualquiera de ellos está bien.
Y una vez que seleccionas, vamos a dejar en ese formato. Y ahora lo que sí quiero es que entres a cambiar colores, que está ahí al lado, nomás un botón de esas mismas líneas, dice cambiar colores. Y ahí quiero que seleccione uno que tenga dos colores por lo menos, para ver nomás que hay, digamos, también la posibilidad de cambiar colores. ¿Y qué va a ocurrir cuando nosotros cambiamos los colores, la información de colores del tema o la información del tema? Entonces, ahí vamos a dejar. Quiero que ahora nos vayamos a la cinta de opciones, pero ya en disposición de página. En disposición de página, que está a la derecha de insertar, vamos a ver que el primer grupo se llama disposición de página, que está al lado de insertar. Ese. Quiero que noten que el primer grupo de botones se llama temas, ¿sí? Y dentro de ese grupo de botones hay un botón grande llamado justamente también de la misma forma, tema. Cuando entramos ahí, vamos a ver que se asemeja mucho a lo que suele mostrar PowerPoint. No sé si alguna vez tocaron PowerPoint para poder mostrar justamente los diseños predeterminados que ya tiene PowerPoint y poder ver las diferentes combinaciones. Entonces acá lo que estamos viendo es que aparte de la fuente, que también se ve dos letras A, una mayúscula, una minúscula, se ve una línea de colores ahí abajo que representa esos colores, a los colores principales de la primera línea de la paleta de colores del tema. Y también hace un cambio de formas, porque cada vez que vamos seleccionando uno diferente, vamos viendo que nuestra forma va cambiando, ¿sí? Entonces, algo de la forma cambia, no digo que cambia todo, pero cambia algo. También cambia el tipo de fuente y también cambian los colores, ¿sí? Entonces, a eso es lo que yo me refería hace rato cuando les decía que cuando hagan un cambio de tema, iban a ver un cambio de 3 atributos: tipo de fuente del tema, colores del tema y efectos del tema, que en realidad acá no lo vemos como tal, sino lo vemos como cualquier efecto nomás, ¿sí? Bien, quiero que selecciones cualquiera. No pasa nada si no es el que te gusta finalmente, pero por lo menos que sea diferente al anterior. Ah, y acá también hay que aclarar algo. Ojo que yo les decía al principio que el cambio del tema no afecta solamente a una hoja, sino afecta a todo el libro. Pero ¿qué pasa cuando en todo el libro hay algunas hojas que están protegidas, por ejemplo? En este caso nos encontramos con una hoja protegida, y cuando eso ocurre, entonces Excel me avisa con una advertencia. Entonces esta advertencia dice: copia genio en Excel, validaciones, que es el nombre de la hoja que está protegida. No puede usar este comando en una hoja protegida. Para usar este comando primero debe proteger la hoja, pestaña revisar, me indica dónde me tengo que ir a desproteger, puede que se le pida una contraseña. Voy a darle nomás a aceptar y voy a irme a pedir la protección de esa o la desprotección de esa hoja. La forma más fácil, si es que tengo un archivo que tiene muchas hojas, es irme directo a archivo. Entonces allá arriba en la cinta de opciones en archivo, vamos a ver en la parte de información, debajo de abrir esa información, y ahí vamos a ver que hay una opción llamada proteger libro, que tiene un candado y una llave. Y al lado o abajo dice: una o varias hojas del libro se bloquearon para evitar cambios no deseados en los datos. Y abajo muestra la lista de estas hojas. Y en este caso, validaciones se llama la hoja. Y a la derecha hay una palabra desproteger que está subrayada en verde, ¿sí? Entonces, en esa palabra desproteger, quiero que entremos. Para que te voy a marcar acá. Okay. Acá. Ahí. Bueno. A ver, quiero que me entiendan, ¿sí? Porque a lo mejor es la primera vez que están viendo esto y puede que no me estén entendiendo bien, por eso voy a repetir nomás. Este sector, sacarle un ratito a la contraseña, dale cancelar nomás un ratito. Quiero explicarle mejor nomás, ¿sí? Este sector es el que nos muestra si hay o no hay, o sea, en realidad solamente muestra si hay hojas protegidas. Después vamos a ver cómo se protegen las hojas, pero en este caso, validación es el nombre de una hoja protegida que está dentro de todo este libro.
Entonces acá él me da una opción para solamente desproteger esa hoja, que es la única que está protegida. Entonces al darle clic, él me dice que tengo que saber la contraseña para poder desproteger. Y esa contraseña también uno configura nomás. En este caso, la contraseña es 123. Entonces al darle desproteger, si sé la contraseña, se va a desproteger. Pero si no sé la contraseña, voy a poner cualquier cosa y no me va a desproteger. En este caso ya me muestra que no hay ningún libro protegido o ninguna hoja protegida. Y ahora podemos ir otra vez a inicio o a nuestra hoja y ahora podemos ir a pedir para cambiar de vuelta el tema, ¿sí? Entonces seleccionamos el que queremos y ahora sí no va a mostrarme ningún mensaje de advertencia. Con cualquiera de ellos nomás que seleccionemos, vamos a ver ahora lo siguiente. Primero, necesito que nos vayamos hacia la izquierda, porque hasta acá estamos viendo el organigrama en la parte principal, pero quiero que nos vayamos a ver esas primeras columnas que nosotros habíamos visto antes de cambiar los colores del tema. Quiero que noten que las primeras tres columnas no cambiaron, ni de tipo de fuente, ni de colores. Les expliqué que estas tres columnas tenían a propósito fuentes que no estaban dentro de fuentes del tema y colores que no estaban dentro de la paleta de colores del tema. Sin embargo, las demás columnas o filas sí estaban formateadas con tipo de fuente del tema, con colores del tema y la forma, esa que hace rato era una cruz, y el organigrama que ya pudimos ver hace rato cuando seleccionábamos los tipos diferentes, que hacían los cambios. Entonces ahora lo que quiero que notes es lo siguiente. Quiero que te vayas a inicio en la cinta de opciones y dentro de inicio vamos a entrar en el botón del color amarillo, ¿sí? El color de fondo. Y quiero que noten que la paleta de colores del tema es totalmente diferente a la que se veía hace rato. Entonces, esta es la paleta que cambia en el momento que yo hago un cambio de tema. No así las dos paletas siguientes. Colores estándar son los mismos colores. Esos no se modifican con cualquier cambio de tema. Y tampoco los colores recientes, porque los colores recientes eran colores que se seleccionaban de la paleta de más colores, ¿sí? Entonces, esos dos no cambian. Los que sí cambian automáticamente son los colores que están arriba, que corresponden a la paleta de colores del tema. Aparte de eso, ¿qué más cambia? Quiero que noten que ahora esa celda donde nosotros estamos posicionados dice que tiene el tipo de fuente Hill Sans MT. Si entro en el tipo de fuente para mirar a ver si esa fuente corresponde a una fuente normal o tipo de fuente del tema, vamos a ver que está en la lista de fuentes del tema, los primeros dos, ¿sí? Entonces ahí es donde nos encontramos con que Excel cambia en el momento que yo haga un cambio, digamos, de tema, a todas aquellas planillas de este libro que tengan, digamos, previamente el formato, digamos, de fuente del tema o de colores del tema para hacer estos cambios. ¿Y para qué es lo que sirve esto? Puede darse el caso que ustedes usen estilos de colores, de fuente, de fondo, en gráficos, en tablas dinámicas, en todo lo que se les ocurra que tenga color y que en algún momento necesiten hacer un cambio de colores a ese estilo para no tener que perder tiempo y hacerlo uno a uno. Entonces, esta sería una opción de poder hacer un solo cambio en un solo lugar y que cambien todo el aspecto de colores, de formatos, de fuente y de formas de las estructuras que ustedes utilizan en su planilla para no tener que perder tiempo. Para eso básicamente está desarrollado esto. Puede que le sea útil, puede que no le sea útil. Por eso muestro, porque normalmente esto uno conoce, digamos, cuando su trabajo es manejar colores dentro de Excel y hasta ese momento no tiene la necesidad de conocer. Entonces, yo les muestro para que ustedes puedan saber si por ahí en algún momento se necesita hacer un cambio masivo. Esta sería una forma mucho más eficiente que tener que cambiarlo de a uno. Por eso básicamente les estoy mostrando. Ahora, ¿en qué otro lugar se puede ver todo esto? Quiero que noten que su organigrama también cambió de color. Si nos vamos un ratito a seleccionar el organigrama, entonces hay que hacerle un clic nomás en cualquiera de las formas. Hay que entrar ahora allá arriba en herramienta de Smart Art. Puede ser en diseño o puede ser en formato. Vamos a mirar un poco en cuál de las pestañas
No, no, no. Allá en Smart Art, un poco más a tu derecha, la que corresponde solamente para el uso de tu organigrama. Allá arriba dice herramientas de Smart Art, al lado de tu título, allá arriba. Eso era. Bueno, ahí. Vamos a entrar un poco en cambiar colores un ratito. Cambiar colores es el botón que está ahí. Bien. Quiero que noten que ahora los colores que están visibles ya no son los mismos de hace rato, ¿sí? Entonces, ese cambio de tema le afectó a los colores del tema original, a estos que me presentan, digamos, información o modificación de colores propiamente. ¿A qué otra cosa también me puede presentar? Vamos a hacer un poco algo. Quiero que te posiciones en cualquier celda de tu base de datos. Vamos a seleccionar, nomás no importa cuál de ellas. Quiero que ahora te vayas a formato como tabla, que es el botón ese que está ahí al lado del formato condicional. A la derecha, nomás en tus cinta opciones. En el medio están los formatos de número. A la derecha dice formato condicional. Más a tu derecha, más a tu derecha. Ese a tu izquierda, hacia el otro lado. Ahí ese botón, formato, dar formato como tabla. Quiero que notes que el formato como tabla ahora muestra una combinación de colores que es diferente a lo que se mostraba anteriormente. Entonces, a lo que estamos haciendo nomás es ver en qué lugares afectó ese cambio de tema para la aplicación de colores predeterminados, porque ustedes pueden saber que Excel tiene los sus propios colores y muy raras veces uno usa un color diferente de la modificación de formato que uno puede hacer, y esta es la forma en poder hacer esa modificación. Bueno, supongamos nomás que ustedes ya vieron todas las combinaciones posibles y ninguno de los colores les agrada o les permite usar algo que ustedes necesitan utilizar. ¿Cómo hacen para personalizar? Eso es lo que vamos a ver ahora. Quiero que entremos otra vez en la pestaña disposición de página. Y en disposición de página vamos a ver que aparte de ese botón de temas, también hay tres botones más. El de colores, el de fuentes y el de efectos, que son los atributos que cambia el tema o cada tema, ¿sí? Entonces vamos a entrar en el primero, dice colores. ¿Qué hace el botón de colores? El botón de colores les presenta a las combinaciones de los 10 colores principales de todos los temas que están cargados en Excel, ¿sí? Entonces, ustedes pueden dejarle al tema correspondiente, pero hacer un cambio de combinación de colores si quieren. Y eso es lo que va a hacer. Este cambio que se haga de acuerdo a esta lista va a cambiar los 10 colores principales de los colores del tema y evidentemente también cambian los más claros y los más oscuros. Pero vamos a suponer que todavía haciendo el cambio con todo esto que están viendo, no terminan de encontrar todavía el color que quieren. Muy difícil porque acá están la mayoría de los colores, pero no sé, supónganse nomás que no hay un color que ustedes quieren usar. Por ejemplo, el rojo vivo ese, acá en ninguna de estas combinaciones está. Entonces yo quiero encontrar uno que use ese rojo vivo. No sé por qué, porque necesito hacer una presentación en rojo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para personalizar? Y allá abajo dice personalizar colores. Vamos a darle un poco clic allí. Vamos a suponer que acá yo quiero darle mi nombre. Y allá abajo lo dice nombre y él nomás me dice personalizado uno. Pero ponerle un poco tu nombre ahí, Eli. Vos vas a personalizar tu propia paleta de colores. ¿Y qué colores lo que son estos que estoy viendo ahí arriba? Son esos 10 colores principales que después van a mostrarse con los más claros y los más oscuros. Pero acá es donde voy a tener la oportunidad de hacer el cambio de los colores. Bueno, entonces vamos a empezar por lo siguiente. Cada cambio que yo haga en uno de estos colores, de esta lista de colores del tema, van a hacer que la muestra que está a la derecha vaya mostrándome cuáles serían los cambios, ¿sí? Entonces, a propósito, quiero que a ese énfasis 1, le cambie a ese rojo vivo que tiene ahí colores estándar, ¿sí? No importa que agarre el color estándar de la segunda paleta, rojo, 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 ese, muy bien. Entonces ahí cambió el color que tengo en énfasis 1, cambió el de la muestra y ahí voy viendo, digamos, esos colores. Ahora quiero que todos los énfasis cambien y quiero que a propósito selecciones todos los colores del tema, es decir, un color por vez, ¿verdad? No del tema, discúlpame, no del tema, de estándar, de color estándar lo que quiero que selecciones. Hace rato ya elegiste el rojo, ahora quiero que elijas los otros colores, cualquiera está bien.
simplemente para ver nomás cómo afecta un cambio o cómo se hace un cambio personalizado de colores. Evidentemente que puede entrar a ese panel de colores, ¿verdad? Colores personalizados también, pero hasta ahí me sirve que hayas hecho. Quiero que ahora le des a guardar. Entonces ahora nosotros vamos a anotar lo siguiente. Primero, que se aplica esa combinación de colores a la planilla. En realidad no es solamente esta planilla, en realidad a todas las hojas de este libro está cambiando, pero me sirve, digamos, que nosotros entendamos que esto ocurre en esta hoja por lo menos. Nos vamos a inicio un ratito. Al irnos a inicio es simplemente para ir a mirar la paleta de colores esta del baldecito que tiene el piso amarillo. Quiero que notes que ahora los colores que se visualizan son exactamente los que vos seleccionaste en la primera línea y lo que aparecen debajo son sus combinaciones de más claro y más oscuro. Entonces, ahora nosotros estamos viendo la combinación de colores llamado ELI, ¿sí? Y eso no le afecta solamente a los colores de fondo, también le afecta a los colores de fuente. Quiero que entren un poco en el botón de al lado, ¿sí? Que tiene la letra A y el piso rojo, pero tiene también la flechita. Tenemos la visualización de los colores del tema con los colores que vos seleccionaste. Si nos vamos otra vez a dar formato como tabla, que era ese botón que está allá a la derecha, formato condicional, vamos a ver que también van a aparecer los colores, es decir, un ratito, este es lo que te estoy diciendo. Si nos vamos un rato a hacerle clic en ese botón, dar formato como tabla, vamos a ver que esta combinación de colores también corresponde a la que vos seleccionaste. Si nos vamos ahora a agarrarle al organigrama que está a la derecha, quiero que reconozcamos nomás que en todos estos lugares nosotros vamos a ver que hay diferentes formatos, ya que nosotros hicimos los cambios. Anda nomás al botón de formato allá arriba de diseño, que está a tu derecha. Diseño más bien, ¿sí? Porque en diseño es lo que está nuestro... Ahí al lado dice diseño, al lado del botón formato. No sé si esa parte es una parte que vos ves o no ves, o sea, no sé si te tapan ahí los comandos de zoom. Acá. Sí me tapa, profe, no Ah, bueno, puedo, y podés, a la vez que le quiero seleccionar. allá en la esquina, al lado del botón cerrar de la X, está el que es para restaurar. Ah, Eso. Y ahí le vas a ver eso. Diseño. Y ahora quiero que entres en cambiar colores. Y en cambiar colores tendríamos que ver también que aquí están estos colores que vos determinaste como parte de colores predeterminados. Entonces, le estoy mostrando nomás, esto es un cambio muy estructural en realidad, ¿sí? Puede que nos sirva para fórmula, puede que nos sirva para otras cuestiones internas de los datos que ustedes manejan en Excel, pero sí mucho para el aspecto, ¿sí? Por eso nomás les muestro con propiedad para que sepan todos los lugares donde afecta hacer un cambio de colores, ¿sí? Bien, yo creo que con esto es suficiente, por lo menos conocer, digamos, en qué lugar se hace esto. Vamos a suponer que cuando yo salí veo los resultados y no me gustan los resultados, quiero cambiar, digamos, otra vez algo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para modificar algún color que no quedó bien? ¿O cómo hacer para eliminar eso? Porque no me gusta luego para nada. Entonces, quiero que nos vayamos de vuelta a disposición de página. Y en disposición de página vamos a volver a entrar. Está a la derecha de insertar, a la izquierda de fórmula, en la cinta de opciones, ahí. Y vamos a volver a entrar en colores. Si entramos en colores, que es el primer botón después de temas, ese, vamos a ver que ahí está tu color, ¿sí? Aparece lo encabezando Elizabeth, pero ¿cómo hago para modificar? Voy a hacerle un clic derecho a esa combinación de colores y ahí tengo la opción o de editar. ¿Y qué pasa si entro en editar? Un ratito para ver nomás. Si entro en editar, va a volver a aparecer ese lugar donde yo le puse el nombre y le puse la combinación de colores y quiero hacer un cambio. Y si quiero eliminar, hubiese hecho clic directamente en eliminar nomás, ¿sí? Entonces, yo puedo mantenerle a esa combinación de colores ahí, no hay ningún problema. O sea, lo que sí quiero que aparezca de vuelta la combinación original. ¿Cómo hago para que aparezca otra vez la combinación original? Voy a tener que ver que ahí, por ejemplo, en esa lista debajo de Elizabeth aparece dos Office. Un Office a secas y un Office 2007-2010, ¿sí?
Entonces, no recuerdo cuál de todas, cuál de esas dos eran las que estaban visibles originalmente, pero una de ellas es la que muestra, digamos, el tema de colores originales de Office. Es decir, si nadie nunca toca esta parte de tema, siempre va a estar visible en una de esas dos combinaciones, que son las combinaciones oficiales de los programas de Office. Por eso, por eso tienen ese nombre, digamos, ¿verdad? Entonces, para que todo vuelva a la normalidad, voy a ir a cambiar. Pero ojo que si yo cambio dentro de la lista de colores, los colores nomás cambian y no los temas, es decir, los otros atributos, fuente y efectos, ¿sí? Entonces, si yo quiero que todo vuelva a la normalidad en todo sentido, voy a tener que entrar en el botón de temas y en tema voy a tener que ir a elegirle a Office. Entonces, quiero que entres un ratito en el botón de temas, que es el primero de ese panel, muy bien, y le elijas al primer Office, que está ahí en la esquina arriba, ese, y al darle clic, entonces todo tendría que volver así como se vio en el principio. No sé un poco si estamos viendo correctamente eso. Yo recuerdo que la forma era, esa cruz era medio bordó, ¿sí? Entonces a lo mejor esa combinación de colores que le pusiste era la primera y no la segunda. Puede darse ese caso. Puedes probar un poco un ratito, Eli. Quiero que te vayas a disposición de página y ahí en colores, no en temas, quiero que entres a, porque ese, no en temas, en colores, ahí. En el segundo, poco dale, ese. Office 2007-2010, vamos a ver si era ese. Tiene que estar bordosa, esa crucita que está debajo del peso quita. Ese. Vamos a suponer que ese era el original para no ver nomás cambios diferentes en cuanto porque este cambio que yo le hago a esta planilla en realidad también cambia o no cambia a otro archivo. Quiero que a propósito abras un archivo, Eli, un archivo diferente a este archivo para ver nomás si este cambio le afectó al otro archivo también o le afectó a este archivo nomás. Eso es lo que quiero corroborar contigo. Cuando hablas de archivo es hoja, esto, por No, no, ejemplo. no, no, no. Archivo es otro libro de Excel que no sea este del material de trabajo. Sí, O no es sea, querés crear. que abra Cualquier un Excel que tenga nuevo. en tu máquina, quiero que abras, que tenga color, digamos, o sea, que no sea solamente letras negras y hoja blanca. Ese, por ejemplo. Quiero que entres un ratito a entra un poco al panel de colores, al baldecito que tiene el piso amarillo. Bueno, ahí por ejemplo se ven el formato de, bueno, ahora quiero, a propósito, quiero probar algo con usted nomás. Quiero que te pase a tu archivo de trabajo un ratito y que en tu archivo de trabajo hagas otra vez el cambio de tema. Y vas a poner cualquiera, pues, no sé, si está el Eli, ponerle el Eli. Y vamos a ver ¿Dónde qué, era? ahí en colores, en colores. Y en colores la primera era Eli, bien. Y ahora quiero que te pase un ratito a tu otro archivo a ver si ese cambió o no cambió. Quiero que entre un poco a tu botón de, bueno, mira, en el botón de fondo, por ejemplo, ves los colores originales, ¿sí? Pero en tu archivo de trabajo, cuando vos pases y entra en el mismo botón, vamos a ver si salen los mismos colores o salen otros. Eso es lo que quiero que corroboren, ¿sí? Ok, entonces lo que estamos viendo es que un cambio de tema le afecta al archivo, no le afecta a todo el programa. No sé si me explico. Por eso nada más te pedí abrir un archivo diferente para poder corroborar si ese cambio afectaba a todos los archivos de Excel de la misma forma o solamente a uno. Y entonces esto es lo que estamos viendo. ¿Se está entendiendo? Entonces puedes volver a cerrar nomás ese otro archivo de Excel que te pedí abrir. Era simplemente para comparar. Y a este le puedes volver a hacer pasar nomás a tu combinación anterior. Este. Excelente. Listo. Bueno, esto tenía que ver con respecto al tema. Lo que no les mostré es que los botones fuente y efectos. Vamos a entrar en fuente un ratito. El botón que está debajo de colores. Ese también hace que yo, con el tema que tengo definido, pueda hacer una combinación de diferentes tipos de fuentes para título y para cuerpo, ¿sí? Que es lo que se muestran en esa lista y van a ver nomás que no todos son iguales, sino que tienen diferentes combinaciones que van a hacer que cambien. ¿Y qué es lo que cambia? Todo lo que está formateado con fuente del tema, no así las primeras tres columnas que
tenían fuentes diferentes y esos no cambian, esos se mantienen siempre con la fuente que se haya seleccionado. ¿Me están persiguiendo? Sí, este Dayana, tenía, profe. ese tenía, y Sí, a ese profe. nomás déjale. Dayana, ¿vos me estás escuchando? Sí, sí, te escucho. Bueno, no, porque hace rato nomás ya no te escuchaba, por eso nomás te pregunté. Bueno, seguimos. Y en efectos también la misma cosa. O sea, si entras en efectos, vas a ver que hay una lista, digamos, de cambios de efectos diferentes, pero eso siempre ya afectan a todo lo que vos insertaste dentro de tu planilla. Organigramas, formas. Hay gente que a sus gráficos, por ejemplo, le vuelve a poner círculos, algunas llamadas de datos, le suele poner flechas, etcétera. Entonces, todo lo que tenga que ver con estos accesorios de formas puede modificarse de forma rápida y masiva con estas opciones. A eso nomás lo que voy, ¿sí? Bien, perfecto. Esta lección terminó acá. ¿Qué hora es? 4 y algo, ¿verdad? Tenemos todavía media horita. ¿Qué tal estamos? ¿Podemos seguir? Medio. Sí, profe. ¿O qué decís, Bueno, Dayana? Creo que sí. ¿Qué pasó? Justo ¿podemos no les seguir, escuché. Dayana? ¿Estás Sí, atenta? profe. Bueno, de Sí, lujo. estoy atenta. Pasemos a algo más interesante. No digo que esto no sea interesante, va a depender un poco de si usan o no, ¿sí? Pero ahora la siguiente, puedes poner también ya en un color diferente esta, eso, ¿Dónde era, profe? Ah, acá está. color de pestaña. Muy bien. Bueno, Dayana, vos tenés forma de compartir tu pantalla para hacer contigo esta parte, esta otra lección. Sí, comparto. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, Eli? Vamos a darle a Sí, Dayana que profe. comparte y vamos a hacer con ella la parte de validaciones. Por si Ok. acaso, ¿ustedes suelen usar validaciones o no? No sé, profe. No sé qué es validación. Eso, no, y está bien. Lo que vamos a ver ahora justamente tiene que ver con una validación. Bueno, ¿qué es lo que es una validación? Una validación es la opción de que Excel te permita o no cargar datos en la planilla. Lo normal es que Excel no te impida nada. Es decir, vos podés cargar todo lo que quieras y nunca Excel te dice, no, esto no puedes cargar porque no sé por qué. No. Entonces, cuando yo quiero que no sea así, ahí es donde yo voy a necesitar conocer lo que es una validación. Por ejemplo, si nos quedamos, esta ya es tu pestaña, Dayana, tu hoja, tu libro. ¿Dónde estás, Dayana? Profe. Sí, yo estoy viendo nomás de curiosa a los otros. Ah, bueno. En validación, quiero que notes que en esa celda debajo del número entero, en I5, posicionate un poco en esa celda I5. Quiero que cargues algo ahí, cualquier cosa, una palabra, una letra, un número, lo que quieras, carga nomás y dale enter. Eso. Quiero que notes que él no te prohíbe cargar lo que quiera, es decir, cargaste una letra, te dejó pasar. Si cargas un número, te va a dejar pasar. Si cargas, no sé, un alfanumérico, también te va a dejar pasar. Entonces, una hoja tradicional de Excel no tiene configurada la validación, es decir, el de permitir cargar valores que puedan considerarse incorrectos. Bueno, ¿desde qué momento se consideran incorrectos? Desde el momento que yo configure la validación. ¿Y cómo se configura una validación? Quiero que te posiciones en esa celda donde cargaste la M. Vas a borrarle nomás la M, vas a dejarle vacía nomás todavía esa celda. Y vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a datos, en la cinta de opciones, en la pestaña datos, y ahí vamos a ver que hay un botón llamado validación de datos hacia la derecha. Del medio hacia la derecha hay un botón y tiene una flechita. Esa flechita te va a traer tres opciones. La primera es la que vamos a usar. Vamos a ver las tres opciones, pero vamos a ver primero la número uno. En la primera vamos a ver que un panel me muestra cuál es la configuración actual de esta celda. Veo que el criterio de validación es la de permitir cualquier valor. Por eso yo puedo cargar lo que quiero normalmente en las celdas de Excel. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio esa opción de cualquier valor por otra? Entonces, quiero que le hagas clic a esa flechita que está a la derecha de cualquier valor y en ese momento vamos a ver que en esa lista tengo una partida de opciones que a partir de usarlas ya van a cambiar el criterio de validación. Es decir, solamente voy a poder cargar esos datos permitidos. No todos los datos van a estar permitidos a partir de cambiar.
vamos a empezar a ver, cada columna va a contener una validación diferente. Entonces, vamos a ver la primera después de cualquier valor. Número entero. Número entero me da la opción de poder dar la opción de permitir los valores válidos en un rango de entre, que va a ser un mínimo y un máximo. Ahora bien, yo puedo cambiar también esa opción de entre por otra. Si entras en la flechita que tiene la opción de entre a la derecha, vamos a ver que va a salir una lista con diferentes opciones. En este caso, no sé, pueden seleccionar o podés seleccionar de allá la que vos quieras, no hay problema. Cualquiera de eso va a estar bien. Seleccionar normal que vos digas. Y sobre eso vamos a trabajar. Bueno, atiendan que si seleccionamos no está entre, el dato válido va a ser un dato que no está entre estos datos, ¿sí? Y quiero que vos otra vez le configures entre qué dato y qué dato vamos a tener en cuenta la información. Ojo que sí o sí tienen que ser números enteros, porque vos definiste la opción de número entero. Entonces, datos entre 1 y 100. Ok. Por el momento vamos a darle aceptar y vamos a salir a mirar a ver qué es lo que cambió. Bueno, hace rato te permitía cargar cualquier cosa, pero ahora vos le dijiste que el dato permitido no está entre 1 y 100. Es decir, ¿qué pasa si cargas 5, por ejemplo? Vamos a ver un poco. Si cargas 5 y le das enter, quiero que notes que él entendió que ese dato no es válido. Y como es un valor no válido, te lo señala con un mensaje. Este mensaje se conoce como un mensaje de error de la validación. Pero quiero que noten algo. En el título dice Microsoft Excel. Y abajo en el cuerpo dice valor no válido. Y ahora ya no veo qué es lo que dice porque ya le diste cancelar. Pero dale más eso. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Pero ojo, que no me está diciendo cuáles son los valores que se configuró internamente. Me dice nomás que no es válido. Me da tres opciones. Reintentar, que de hecho si presiono reintentar, va a volver a la celda para que yo vuelva a hacer el intento de cargar un número que se considera válido. Pero vamos a suponer que le doy reintentar y vuelvo a cargar un valor erróneo. No sé, voy a cargar 90, por ejemplo. Al cargar 90 todavía sigue siendo un valor no válido, por lo tanto me va a volver a salir ese mensaje. Si le doy cancelar, él va a dejar de cargar ese dato erróneo. Y si le doy ayuda, él se va a ir hasta la ayuda y me va a mostrar, digamos, datos que tengan que ver con la validación de datos. Entonces, en este caso, vamos a darle nomás cancelar. Vamos a dejar vacía otra vez la celda, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. La idea es que se puedan cargar valores válidos. ¿Y cuáles son lo que son los valores válidos? Los que no están entre 1 y 100, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si le cargo 0? Cargarle un poco 0 y darle enter. Te dejó pasar. ¿Por qué? Porque es un valor entero que no está entre 1 y 100. Porque vos configuraste que no esté entre 1 y 100 los valores, ¿sí? Y si cargas 101, en vez de 0, 101. Enter. Te deja pasar también. Entonces, solamente no te va a dejar pasar si cargas valores que estén entre 1 y 100. De hecho, por eso al cargar 5 no salió el mensaje de error. Quiero que confirmen nomás que si cargas 1, que es el primer dato no válido, y si cargas 100, si le das reintentar y cargas 100, en los dos casos no te tiene que dejar pasar porque estamos dentro del rango que vos pediste que no sean válidos, ¿sí? Entonces, esto es una validación de datos. ¿Para qué se usa? Para tratar de evitar errores en la carga de los datos de las planillas, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes tienen la posibilidad de configurar previamente para que la persona que esté encargada de cargar estas celdas solamente tenga permitido hacer cargas de datos correctos y no incorrectos. Pero ojo que así como se hace la ley, se hace también la trampa, ¿sí? ¿En qué sentido? En que puede que se dé el caso que yo esté cargando un valor correcto, pero luego hago una carga que no es manual. ¿Qué quiere decir eso? Que haga una carga de datos estirando los valores. O sea, vamos a entender primero lo que estoy diciendo. Dale un poco 0
Cero era válido, ¿sí? Y a ese cero quiero que le arrastres 3 celdas hacia abajo por ahí. Eso. Solta. Ah, pero ojo que le hiciste con el clic izquierdo, parece. Tienes que arrastrarlo así con el clic normal, más. Con el clic, eso, ahí. Eso era. Bueno, pero atiendan que bien. Cuando nosotros arrastramos un número y vemos los valores, él normalmente hace una copia. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer una copia yo quiero que haga un relleno? Voy a tener que entrar en ese botón que aparece ahí abajo en la esquinita de opciones de relleno y le voy a decir que en vez de copiar me haga la serie de relleno. Vamos a ver un poco si podemos hacer. Al hacer serie de relleno pasan dos cosas. Primero, que el valor que está visible en ese relleno ya no es mal cero, es decir, ya dejó de copiar y ahora es un valor que no era válido, ¿sí? Yo dije que lo válido era solo fuera del rango 1 y 100 y este, por ejemplo, me dejó pasar. ¿Y por qué haría eso Excel? Y es lo que vamos a ver ahora. Puede darse el caso que los valores ya estén cargados en la planilla y que yo la validación la configure después de la carga. Dicho de otro modo, ahora recién yo les pedí que configure la validación antes de cargar el dato. Pero vamos a suponer que en la columna costo, miren la columna costo, en la columna G, los datos ya están todos listos. ¿Qué pasa si yo quiero considerar que los valores que están entre 500.000 y 800.000 no son válidos y los demás sí son válidos? Entonces voy a tener que seleccionar esos valores, hacer la configuración de la validación, pero después, ¿cómo puedo enterarme cuáles de ellos son los valores que son válidos y cuáles no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Quiero que ahora entres otra vez en esa flechita que está debajo de tu botón de validación de datos, Dayana, por favor. Y ahora vamos a entrar en tu botón. Espera que un ratito te voy a ayudar. En la cinta de opciones. La pestaña datos. Y en la flechita del botón validación de datos. Ahí. Y ahora en el botón 2, el que dice rodear con círculo datos no válidos. Al hacer clic en ese botón, quiero que noten que ahora salen unos círculos rojos en la planilla. Pero ¿dónde lo que salen? Salen rodeando a los valores que están cargados, que no se hizo una carga manual y que no corresponden a los valores no válidos. Entonces, a eso es lo que me refería. La validación se puede usar tanto para la configuración antes de la carga, y supongamos que la carga va a ser manual, pero se puede configurar también para después de la carga. Por ejemplo, y vamos a hacer ese trabajo con costo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá en número entero. Quiero que ahora nos vayamos a seleccionar la columna costo. Toda la columna costo vamos a seleccionar. Sin el texto, ¿sí? Solo los datos de costo. Desde 200.000, control shift, flechita abajo, seleccionamos los datos que hay hasta ahí. Eso. Y ahora nos vamos a validación. En validación de datos vamos a entrar y vamos a configurar primero. Validación de datos. Vamos a decirle, yo les dije, quiero que sean válidos los datos entre 500.000 a 800.000 y lo demás no quiero que sean válidos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a decirle número entero. Entre le vamos a dejar, está bien. Ahí le vamos a poner 500.000 en el mínimo y 800.000 en el máximo. Y le vamos a dar a aceptar y vamos a mirar. En ese momento, automáticamente, y ojo que nosotros no escribimos esos números, sino ya estaban escritos, aparecen los círculos rojos porque configuramos la validación. Y solamente no se marcan aquellos que están dentro del rango que yo digo que son válidos, ¿sí? Entonces, la validación sirve para utilizarlo en dos momentos. Cuando los números ya están cargados y se quiere hacer un control posterior, y cuando los números todavía no se cargaron y se van a cargar, pero en el momento de hacer la carga, que resalte, digamos, con un mensaje de error para aquel valor no permitido dentro de la carga. ¿Me están persiguiendo, chicas? Sí, Eli, Sí, sí, profe. profe. bueno, de lujo. Sigo. Bueno, una vez que sabemos esto, quiero que tengan en cuenta que eso de redondear valores no válidos va a ser no solamente para la última validación que configuraron, en realidad es para todas las celdas de validación que tienen y pueden tener diferentes validaciones, pero que no tienen los valores correctos permitidos. Entonces, por eso quiero que noten nomás que este tema de los círculos rojos, no es que le salió a costo nomás. Si sigue viendo el
que está en número entero también. Esa nomás es también una forma de ver, digamos, la información en donde pueden ser diferentes configuraciones de validación, pero yo estoy viendo básicamente todos en círculo rojo por igual. Bueno, lo que quiero que ahora terminemos de hacer es, vamos a suponer que ese cero, quiero que te vayas a borrarle otra vez al 1, 2, 3. Nosotros, ojo que nosotros le configuramos solamente al 0, ¿sí? Pero en el momento de hacer el relleno, lo que hicimos también fue copiar la validación en esa celda. Como verás, aunque vos ya borraste, no se eliminan esos círculos rojos. Ahí vamos a ver el uso de la tercera opción de ese botón de validación de datos. Quiero que entre otra vez en el botón de validación de datos, el botón de abajo, la flechita, ¿sí? Allá arriba, ese. Y el tercero dice borrar círculos de validación. Borrar círculo de validación hace que desaparezca momentáneamente nomás los círculos, no significa que se borró la validación, ¿se entiende? Bueno, ahora lo que quiero que haga es lo siguiente, quiero que te pongas en el 0 otra vez, quiero que hagas doble clic, pero para rellenar, ¿sí? En la esquinita de la derecha, de abajo, ahí, doble clic. Y al hacer doble clic, como siempre, vamos a ver el 0, pero el 0 ahora se fue hasta la última fila donde la columna izquierda, fecha, tiene datos correlativos. Ahora voy a entrar en el botón de opciones de autorrelleno y voy a seleccionar serie de relleno. De esta forma voy a copiar tanto los valores rellenos y también las celdas con la misma validación que tenía solamente en la primera para toda la columna. Me están persiguiendo. Entonces ahora toda la columna ya tiene la validación que le puse a una sola celda, ¿sí? Entonces, si quiero hacer cargas manuales, los datos tienen que entenderse que van a salir con un mensaje de error cuando no se cumpla ese valor válido, ¿sí? Quiero que en esa celda donde escribiste 0, ahora le escribas un valor incorrecto. Incorrecto era del 1 al 100, ¿sí? Cualquier valor está bien, pero en ese momento vas a ver que te va a saltar el mensaje de error. Bueno, vamos a suponer otra cosa ahora. Vamos a suponer que yo necesito aclarar cuáles es lo que son los valores válidos de entrada ya. O sea, en el momento que yo selecciono, no sé, mi jefe me configura la planilla, me pasa y yo tengo que ponerme a cargar. Y solamente puedo cargar valores válidos. ¿Cómo puedo hacer para que en el momento que yo selecciono la celda a cargar ya sepa cuáles son los valores válidos? Bueno, para configurar eso, se configura el mensaje de entrada. ¿Cómo se hace eso? Dale escape un ratito, escape. Eso. Solo sobre esa celda vamos a entrar en la celda de validación, perdón, en el botón de validación otra vez, datos validación. La primera opción. Datos, validación, la primera opción. Y ahí vamos a irnos a la segunda pestaña ahora. Allá arriba dice configuración, mensaje de entrada. Bueno, vamos a entender algo. El mensaje de entrada es un formato similar, muy similar al comentario. Y ese formato muy similar al comentario me va a servir para poder notar cuáles son los valores que son válidos. Pero yo tengo que configurarlos otra vez. Me puede mostrar un título y me puede mostrar un mensaje de entrada. El título va a salir en una notita amarilla tipo comentario y va a salir en negrita. El mensaje de entrada va a salir debajo del título que está en negrita, pero no va a salir en negrita. Entonces, vamos a hacer de la siguiente forma. En título quiero que escriba, Dayana, un ratito, ingrese datos correctos. No sé, le pongo cualquier cosa, no. Correctos. Y abajo vamos a poner fuera del rango del 1 al 100. Así ponerle, fuera del rango del 1 al 100. Eso. Vamos a darle a aceptar y vamos a salir a mirar. Bueno, quiero que notes que en el momento de seleccionar esa celda aparece esa notita amarilla que tiene el título en negrita y el texto no resaltado en negrita debajo del título.
La idea es que en el momento de hacer la selección de la celda yo pueda saber cuál es lo que se consideran datos correctos. Ahí me dice que tiene que estar fuera del rango del 1 al 100, porque nosotros escribimos eso, ¿sí? Entonces ahí se supone que si se entiende lo que escribiste en el mensaje de entrada, el dato que se carga va a estar fuera. Entonces si escribí, no sé, 200, te tendría que dejar pasar. Dale un poco de 200 y dale enter. Quiero que notes que ese mensaje de entrada solamente está disponible para la primera celda, no para la segunda. Si quiero que esté también disponible para todas las demás celdas, tengo que copiar de vuelta esa validación, porque la validación de las demás celdas no tiene el cambio este que le hicimos nosotros al mensaje de entrada. Por lo tanto, vamos a volver a hacerle doble clic en el puntero inferior derecho para que se copie toda la columna esa validación con el dato que ya tengo. Quiero que noten algo también. Si ahora presionas la tecla suprimir, o delete, depende del idioma de tu teclado, la información que está en la celda se borró, pero no la validación. De hecho, quiero que te pasees un poco por alguna de esas celdas de esa columna. Vas a ver que ¿cómo se llama? El mensaje de entrada te va a acompañar en cada momento. Eso quiere decir que todas esas celdas tienen esa validación esperando la carga manual correcta. Entonces, a partir de ahí, si el dato que se carga es incorrecto, y también va a volver a salir el mensaje de error. Volvé un poco a propósito a cargar un valor incorrecto, por favor, Dayana, que esté entre el 1 y el 100. Y en ese momento tiene que salirte el mensaje de error. Bueno, otra idea. ¿Qué pasa si yo quiero que ese mensaje de error me permita ser más claro todavía que ese mensaje de entrada solamente? Entonces ahí, ¿cómo edito lo que está dentro de este mensaje de error? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a darle cancelar y vamos a irnos otra vez al botón de validación, pero ahora ya vamos a entrar en la tercera pestaña. Entonces, validación de datos otra vez, la primera opción, la primera, eso, y en la tercera pestaña, bueno, mensaje de error. Quiero que noten que también tiene un título y tiene un mensaje. El título, quiero que a propósito le pongas error en la carga, o puede ser dato incorrecto, o puede ser error de información, no sé, lo que se te ocurra. En realidad, acá ustedes le pueden poner lo que quieran. Acá nomás a la gente se le ocurre poner, no sé, mandarle a la China, esa es su compañero, ¿verdad? Pero quiero que entiendan que eso no fue parte de lo que le sugirió el profesor, ¿verdad? Bueno, en este caso, dato incorrecto, mensaje de error. Bueno, acá lo ideal es poder aclarar cualquier tipo de error que no se aclare en el mensaje de entrada. Y vamos a suponer que en el mensaje de entrada no se aclare que tiene que ser un número entero. Por ahí nomás alguien quiso ponerle en decimales, por ejemplo. Entonces, puedes ponerle, debe ser un número entero no texto, es decir, que no escriba 8, por ejemplo, en letras, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa? Ah, y que tiene que estar fuera del rango del 1 al 100. O sea, aclararle otra vez que no está bien que esté dentro del rango del 1 al 100. Y a partir de ahí, darle a aceptar. Al darle a aceptar, y a propósito, al cargar un valor incorrecto, que de hecho quiero que cargue un valor incorrecto, ahora sí, el dato que se visualiza es exactamente lo que vos cambiaste. En el título ya no dice Excel y en el texto ya dice lo que vos escribiste. Entonces, a partir de acá, esta opción está disponible para poder modificar la estructura de sus planillas que permita que la carga que se haga sea una carga correcta de datos y no una carga incorrecta. A sabiendas que se puede hacer el relleno de esa forma que hicimos doble clic en el 0 y que después los valores rellenados eran todos datos incorrectos. Entonces ahí es donde se utiliza esa opción de rellenar o de rodear con círculo rojo valores no válidos. Pero en este caso les muestro nomás cómo se hace la edición de todo. De la celda para que tenga validación, del mensaje de entrada que es la notita amarilla con los datos que ustedes le cargan adentro y del mensaje de error también con los datos de título y texto que ustedes le puedan cargar dentro del mensaje. Hasta aquí vamos a ver un poco qué hora es. Tenemos todavía tiempo. Vamos a ver un poco qué pasa con el tema de los estilos. ¿Por qué digo esto? Y porque cuando ustedes entraron en la configuración del mensaje de error, habían 3 estilos. Yo nomás no les pedí que miren, pero ahora les voy a mostrar. Entonces, en esa celda
donde hicimos la configuración, quiero que volvamos a posicionarnos y nos vayamos de vuelta a la validación de datos. Vamos a hacer otra vez un cambio en la configuración. En este caso entramos en la primera opción y ahí donde dice estilo de tener, que muestra el icono de la X blanca con el fondo rojo, hay otros dos estilos. Vamos a pasar un poco a advertencia. ¿Qué hace el estilo advertencia? Vamos a darle a aceptar y vamos a cargar un valor erróneo otra vez. Quiero que noten que tanto el título como el texto del mensaje de error es el mismo que ustedes cargaron, pero se le agrega una pregunta, si desea o no continuar. Hay dos botones, sí, no, y los mismos botones que ya veíamos hace rato, cancelar y ayuda. ¿Qué pasa si le digo sí? Si le digo sí, él me va a dejar pasar. Y puede que no sea correcto que esté ese 1 ahí. Pero ¿por qué Excel da esta opción? Porque puede darse el caso en donde yo, aunque no sea correcto, necesito que el usuario esté informado o esté advertido que ese valor no es correcto, aunque le deje pasar, ¿sí? Para casos más extremos, es decir, donde no puedo dejar la carga incorrecta, entonces uso el otro estilo, el estilo de tener que él no va a dejarme cargar un valor incorrecto manualmente, repito, hasta que el dato cargado sea correcto. Sí, bueno, en este caso quiero que vuelvas a posicionarte en el 1 y ahora veamos el otro estilo, porque había tres estilos, ¿sí? En este caso va a ser el de información. El de información es similar al de advertencia, porque te informa que está ocurriendo un error, pero la opción de aceptar te deja pasar de vuelta, ¿sí? Entonces, tanto información como advertencia no son estilos que permitan, digamos, hacer una carga estrictamente válida, sino advierten al usuario de la carga incorrecta o del valor, digamos, que no está dentro de los límites correctos y deja pasar de todos modos. Y entonces ya va a depender de qué tipo de planilla ustedes están configurando para que esto tenga uno de los tres estilos que son lo que ustedes están viendo ahora mismo en la configuración, ¿sí? Bueno, vamos a hacerle un poco doble clic a ese 1, por más que no sea correcto, ¿sí? Doble clic, pero para que rellene, ¿sí? Para que rellenen la... Aceptar nomás dale. Doble clic ahí ahora para que rellene. Eso era. Y anda, dale, ¿cómo se llama? Relleno, serie de relleno en el botón de abajo. ¿Sí? Decirle serie de relleno. Listo. Un tema acá. El relleno de número. Cuando yo siempre cargo solo un número y a ese número nomás le doy doble clic, el relleno es de A1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si querés hacer un relleno de A10 o de A100 o de A1000? En este caso yo tengo que sí o sí mostrarle el patrón de crecimiento a Excel, por lo menos en dos números, ¿sí? Entonces, si en el primero tengo 1 y en el siguiente tengo, por ejemplo, no sé, ponerle un poco 25, en la segunda celda debajo de 1, quiero que te ponga y escribas 25. Por más que te diga que es un error, dale nomás a aceptar porque le pusiste eso. Ahora quiero que selecciones los dos, el 1 y el 25, y a esa selección de dos celdas vas a hacerle doble clic en el puntero inferior derecho. Eso también, ese mensaje de entrada molesta, pero aunque moleste, yo le puedo mover del lugar. ¿Cómo? Y hago un clic sobre eso, y ahí le cambié, perfecto. Doble clic, y ahora el relleno que voy a estar viendo se hace con respecto al patrón de crecimiento que tienen esas dos primeras celdas, ¿sí? Del 1 hasta el 25 hay 24 de diferencia y de a 24 empieza a acumular. Por lo tanto, los demás datos ya no se rellenan de a 1, sino se rellenan como yo le mostré a Excel en esa selección de dos celdas. Entonces, a eso es lo que iba. Si ustedes quieren rellenar de a 24, esta sería la opción. Si quiero rellenar de a 2 y en vez de ponerle 25 le ponía 3, ¿sí? Y a esa selección le daba doble clic, entonces me iba a rellenar de a 2. Y así sucesivamente, de a 100, de a 1000, de a 10.000, de a 150.000, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como relleno también hacia arriba, puedo rellenar también hacia atrás. ¿Cómo sería eso? A ese 25 quiero que le ponga 0 un ratito. 0. Y selecciona ahora el 1 y el 0. Y vas a darle doble clic. Al hacerle doble clic, entonces los valores tienen que irse para atrás, no hacia arriba o no hacia adelante, ¿sí? Y es lo que estamos viendo
entonces que son los valores negativos de A1, ¿sí? Porque así le pusimos nomás, ¿verdad? Entonces, nada, es una idea nomás de cómo hacer rellenos cuando son diferentes los factores de incremento en el relleno que estoy haciendo con el doble clic. Nada más que eso. Bueno, esto va a seguir, o sea, tenemos varias opciones más de validación, pero hasta aquí quiero dejar por hoy porque ya se van a empezar a meter los del otro grupo, si les parece bien, chicas. Y nosotros nos Dale, vemos profe. el Dale, viernes a profe. la misma hora, ¿les parece? Sí, Dale, Excelente, quedamos así. dale, Chaucito. chao, chao. dale, Chao, chao. profe, chao. Chao.